Muy buenas. Bienvenidos a este segundo podcast. Como podrán ver, ya el nivel de producción ha aumentado. Ya tenemos... Subimos un level, digamos. Exactamente. Ya tenemos nuestras tacitas, ya tenemos un mejor fondo. La verdad, te quiero agradecer mucho, Vagos, por eso. Porque, la verdad, gracias por prestar tu casa para poder grabar. Muchísimas gracias. A vos gracias por haber confiado no solo en venir a Buenos Aires, porque, bueno, si nadie escuchó anteriormente el podcast o alguien nuevo está llegando, él es de Villa La Angostura, Neuquén, Argentina, yo soy de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Argentina, claro, porque tenés capital y provincia, yo vivo en la parte de No provincia. se quiere justificar como porteña. No soy porteña. No, en realidad nací en capital, pero después me mudé a provincia. Así que técnicamente nací en capital. Pero bueno, nada, nos conocimos hace unos meses y bueno, él confió también en venir a casa, todo para iniciar este proceso, este proyecto, digamos, porque en realidad este podcast es de él. Ya hicimos los primeros 2 capítulos, pero después ya se nos va nuestro querido amigo acá. Así es. Se nos va al sur de nuevo y va a haber invitados increíbles, así que nada, sigan escuchando porque va a estar muy muy bueno. Hoy tenemos una linda charla. Pero nada, simplemente a vos gracias por haber confiado, gracias por haber también puesto la idea en práctica, porque una cosa es, sí, lo hacemos, y creo que a veces está bueno bajarlo a tierra y digamos, realizarlo. Exactamente, eso fue exactamente lo que trató en parte el primero, que fue el que seguramente habrán visto una semana antes, aunque lo grabamos ayer. Pero que hablaba sobre la excelencia y la diferencia entre el querer y el hacer también, ¿no? Así que para el segundo podcast, para el podcast de hoy, vamos a cambiar un poquito la cuestión con respecto al de ayer, o sea, el que grabamos ayer y el que habrán visto algunos la semana pasada. Que normalmente tengo entendido yo que un podcast es como que alguien tira un tema y es como, bueno, y explayan y hablan. Esto es casi una prédica, que es algo que Dios me ha hablado en mis tiempos de intimidad y son cosas que yo tengo armado para específicamente el ministerio de alabanza y adoración. De hecho, se me ha dado ya la oportunidad, porque le he pedido al grupo de oración al que yo pertenezco compartir una palabra. Y me han dado el ok. Y voy a compartirles esto. Lo iba a hacer antes de viajar, pero al final no se llegó. Así que se lo voy a compartir después de que vuelva de Buenos Aires. Así que esto me servirá de una práctica. Entonces esto lo vamos a escuchar nosotros, no en vivo, pero digamos esto sería lo que vos le vas a compartir a tus compañeros de el equipo de alabanza y adoración. Exactamente. Con la diferencia que tal vez a ellos sea más personal en algunas cosas sí, otras cosas no, y acá va a ser como más englobado, ¿no? Pero obviamente tampoco quiero que sea un monólogo y una prédica, si bien es un poquito largo, pero yo creo que si uno lo lee, esto lo lee en 15 minutos, así que espacio para la comentarista va a haber, así que estás invitada. Aclaro que yo no participo, digamos, de un ministerio de adoración por el momento. Yo creo que Dios me dio ese llamado, pero no para ahora, sino como para dentro de un tiempo que todavía hay que arreglar unas cosas. Así que yo voy a hablarte desde mi perspectiva, desde afuera. Creo que eso también está bueno porque creo que ahí tengo varias preguntas sobre ese tema, sobre la adoración y cómo llevar a la práctica a gente que no está dentro del grupo de oración, pero bueno, vamos a ver de qué me sorprendés. Exactamente, justo eso iba a mencionar. Agos tiene una muy hermosa voz y toca el piano. Entonces yo quiero darle este contexto imaginando desde este mismo lugar, desde que alguien que no, pero que quizás le quiera interesar, ¿no? Yo este podcast lo quiero ver desde 3 puntos de vista, ¿no? Por un lado están los que están dentro de este ministerio, por un segundo lado los que lo están pastoreando o dirigiendo, y por tercer punto la gente que no está, pero que está interesada. Así que para empezar, para los que ya están dentro de este ministerio, yo lo pienso desde 2 puntos de vista, ¿no? Está lo que es lo, entre comillas, lo técnico y lo espiritual. Lo pongo muy entre comillas, ¿por qué? Porque en realidad, como nosotros cristianos, todo es espiritual, ¿no? Pero me refiero a nuestra relación con Dios y las partes técnicas de un ensayo de un grupo de música. Lo pienso desde ambos puntos de vista. Hablándolo desde la parte espiritual, ¿no? Es muy importante, como primer punto, no lo tengo separado en puntos, simplemente son cuestiones, ¿no? Como primer punto, para mí es muy interesante la importancia de estar preparados, ¿no? Supongamos que queremos correr una carrera larga al fin de semana y nosotros decimos, bueno, vamos a prepararnos y corremos 1 cuadra por día. Como que cada 15 como que no vamos a durar ninguno de los dos. Lo veo difícil. Lo veo bastante difícil. Sin embargo, muchos como cristianos, para el grupo de alabanza y adoración los vemos igual.
O sea, nos estamos preparando para el domingo alabar y ministrar musicalmente, ¿no? Estamos hablando de lo musical, porque ya sabemos que la adoración es un estilo de vida, tiene rendición y no involucra solo lo musical. Pero hablémonos en esta ocasión desde lo musical. Si nos estamos preparando para el domingo, para estar alabando y adorando un domingo, algo en congregación y hay que preparar muchas cosas a nivel espiritual, ¿cómo puede ser que no pasemos eso mismo durante el resto de la semana? Como que, bueno, una cancioncita la escucho mientras estoy lavando los platos, algo así. No preparo nada y el domingo quiero hacer eso. Es lo mismo que un corredor que se prepare por una larga carrera y corra una cuadra todos los días. No es lo mismo. Hay que estar preparados. Entonces, las preguntas que a mí me salen con esto, y esto es para que cada uno la piense, es ¿cuánto tiempo pasan en la presencia de Dios? Sabemos que su Espíritu Santo está dentro nuestro, sabemos que Él está ahí, pero ¿cuánto tiempo pasan en la semana apartándolo exclusivamente para estar con Él? Porque es medio similar, lo veo así, Sí. a la relación de un padre con su hijo. De que dice, bueno, va, lo saluda, le dice cómo estás, buenas noches, le dice buenos días y buenas noches. Y después cuando es adolescente se pregunta por qué el adolescente ya no le dirige la palabra. No ha pasado tiempo en relación de verdad con su hijo. Nos pasa a nosotros con Dios. Pensamos que diciéndole una oración, hola, buen día, Dios te entregó este día, y a la noche, Señor, gracias por este día, y ya está. No estamos teniendo una verdadera relación con Él, una relación íntima de pasar, Sí. decir, cierro todo, pongo música, me pongo a alabar, me pongo a adorarlo musicalmente, para que sea nuestro diario vivir. Y el domingo es un día más haciéndolo en congregación. Pero no puede ser que no lo preparemos durante la semana. Sin embargo, eso pasa mucho. Es muy Totalmente, triste. de acuerdo. Sí, sí. ¿Vos qué opinás desde el otro lado? A mí me toca muy de lleno porque yo le digo, Señor, yo quiero conocerte más, yo quiero estar más con vos. Pero la pregunta que Dios me hace constantemente es, ¿cuánto tiempo me estás dedicando para conocerme más? Ujú. Y creo que es una pregunta que yo a veces no quiero contestar, porque yo sé cuán poco tiempo le estoy dedicando. Le digo, no, Señor, yo te quiero conocer más. Bueno, vení. O sea, estás invitada a entrar, digamos, yo toco la puerta, me hace acordar digamos, no me acuerdo exactamente el Versículo, yo versículo, toco la puerta, el que... el que quiera, abra. Exactamente, o sea, él toca la puerta, pero tampoco te va a abrir una patada ninja y te va a decir, ¡ahora! O tal vez sí, no sé, dependiendo de cada situación, pero Claro, exactamente. es imitarlo, dejarlo entrar y lo más loco es que es nuestra carne la que lo impide, porque el espíritu está dispuesto siempre. Ujú. Y es re loco, a mí me pasa personalmente, que cuando quiero entrar a su presencia a veces me súper cuesta y tengo que llegar hasta un límite en el cual estoy como, "Oh, estoy muy cansada, estoy muy estresada", y es como, bueno, está bien ahora, sí. Y es como, che, ¿tenemos que llegar hasta ese nivel para querer estar en la presencia del Señor? Ujú. ¿O es porque honestamente queremos estar con Él, mismo con nuestras cargas o sin cargas? Porque también pasa que a veces lo adoramos y lo alabamos cuando estamos en nuestros peores momentos. Ujú. Pero cuando estamos en los mejores, siempre es como que, ay, si no te agradezco por este día, qué bueno, Y después es como, bueno, está bien, pero agradeceme alabándome, adorándome, Ujú. que, no sé, a veces yo tenía momentos muy hermosos en los cuales ponía música y me ponía a bailar y estaba con un gozo terrible y me encantaba y eso me tiraba ideas para otras cosas, que no está mal que Dios te dé ideas mientras vos estás en intimidad con Él, pero a veces también pasa de que nos concentramos tanto en esas ideas que Dios nos da humanamente hablando que nos desconcentramos de estar en su presencia. O a mí me pasa, che, no sé, en el cine, como yo había contado en el podcast anterior, yo estudié cine, y a veces se me ocurren imágenes e ideas, che, qué bueno esto para una película, qué bueno esto para un guión, qué tal cosa, y es como, para, antes de todo eso, sí, está buenísimo, te estoy dando ideas, pero concéntrate en mí. Exactamente. Está muy bueno esto que decís. Suponiendo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Llevándolo a lo técnico dentro de este ministerio. Si yo en el ensayo no sentí su fuego y su poder, y obviamente es muy entre comillas, ¿no? Pero si yo no sentí su fuego y ese poder en el ensayo, yo estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque esos tiempos de estar en su presencia, donde yo me derramo en él, los tuve en mi casa. Entonces, si en el ensayo no sentí nada, lo pongo entre comillas, pero estoy tranquilo. Sí. Porque sé que esos tiempos yo los tuve en mi casa. Ahora, hay algunos que es como que están esperando el ensayo para tener ese tiempo de intimidad con el Señor. Pero digo, no, eso es en tu casa. En el ensayo, ¿qué se hace? Ensayar. Sí. Obviamente, si el Señor quiere desparramar su fuego, su poder y todos quedamos en el piso, bienvenido sea. Siempre vamos a querer hacer lo que Dios quiera hacer. Amén. Pero si eso no pasa, yo estoy tranquilo. Porque esos tiempos los tuve con el Señor. ¿Se entiende? Ahora, con respecto a tener tiempo. Algo que sucede mucho que es la típica, no tengo tiempo. Pero seamos honestos. Para lo que uno tiene prioridad, va a tenerle tiempo.
y lo va a hacer. Entonces la pregunta es la siguiente, ¿Dios es tu prioridad? O sea, ¿realmente es tu prioridad? Porque digan, no, tuviste toda la semana para pasar tiempo en intimidad con Él y no le hiciste. Yo me acuerdo que en una ocasión yo había vuelto al trabajo, estaba cansado, pero cansadísimo. Y yo dije, Señor, quería pasar un tiempo en tu presencia. Así que yo me tiré en el sillón, puse hacer control, puse una canción, dije, quiero adorarte, pero tirado en el sillón, ni siquiera de rodillas, nada, no, tirado en el sillón. Y fue un tiempo donde sentí su presencia de una manera tremenda, porque Dios veía que mi corazón era querer adorarlo, aunque mi cuerpo no daba más. Entonces depende ahí tu prioridad. Si Dios es verdaderamente tu prioridad. Bueno, me hace acordar el momento del Salmo, en que David, creo que es el de David, que dice, aunque mi cuerpo, digamos, ya no, yo lo voy a poner en mis palabras porque no me acuerdo exactamente, pero me hizo acordar a eso, el hecho de, aunque mi cuerpo ya no pueda más, mi alma te va a seguir adorando. O sea, a veces hay una imagen que me vino también de Instagram que yo había visto como, esto es adoración, y era como, no sé, distintas imágenes, y había una de una camilla de una persona enferma con la mano levantada así, o sea, nada más que, no sé si nadie no me está viendo, pero bueno, la estoy levantando como a poquito y diciendo, esto es adoración. No, pero la gente que está escuchando. Ah, claro. Esto es adoración. Y yo tipo, sí, porque no todos tenemos esa, digamos, esa idea de, o esa posibilidad, no esa idea, esa posibilidad de poder hacerlo en las condiciones que estamos acostumbrados a hacer, a veces arrodillados, a veces cantando, a veces con los ojos cerrados, a veces tal vez puede ser lavando los platos, o sea, yo creo que sí, que a veces que Dios me ha dado palabras mientras estoy cantando, mientras lavo los platos. Tal cual, entonces creo que, a ver, si tenés momentos en los cuales vos podés estar solo con Dios, adorando, arrodillándote en tu cuarto y pudiendo tener ese fuego, o tal vez sin fuego, sino entregándole todo a Dios, esas cargas, está buenísimo. Pero también cuando haces otras cosas, también poder hacerlo así, porque al fin y al cabo siempre estás adorándolo y alabándolo. Eso es muy cierto. Es muy loco. Exactamente. Y eso justo va a lo que sigue, que es, para mí en mi cabeza hay una excepción a la regla del no tenés tiempo. Todos tenemos semanas tormentosas, todos tenemos una semana que es complicadísima, que literalmente no nos da el tiempo para apartarnos porque las complicaciones de la vida. Sí. Pero si a pesar de eso, justo lo que vos dijiste, estoy lavando el plato, estoy trabajando, pero me pongo a buscar de Dios a pesar de ahí, me pongo a orar, haciendo otras cosas, porque literalmente no tengo ese tiempo. Sí. Y en el ensayo de la alabanza y el domingo, aclaro, pido oración diciendo, che, ¿saben qué? Esta semana no me fue bien, no me siento muy bien. Porque es muy importante este tema de estar, entre comillas, cubierto, ¿no? Y no lo hablo en otros contextos de que hay gente que ha malinterpretado esa palabra. Me refiero en el sentido de estar cubierto, de estar bien en nuestra relación con Dios. Sí. Si yo tuve un mal tiempo, dije, no, mira, la verdad no me pude buscar mucho de Dios, estuve complicadísimo, no me siento muy bien. Si uno está ministrando, hay que tener cuidado de que lo que va a estar ministrando. Sí, entonces, totalmente. uno tiene que decirle al resto del grupo alabanza, tanto en el ensayo como en el domingo, decir, che, no me siento muy bien, ¿pueden orar por mí? Yo quiero adorarlo, lo he intentado hacer lo posible. Y ahí Dios va a bendecir eso. ¿Por qué? Primero porque uno bajó el ego. Entonces primero hay que bajar el ego, hay que ser humildes y reconocer que uno no está bien. Pedir oración y gracias a que me imagino que el resto del grupo de alabanza sí habrán tenido esos tiempos de intimidad, Dios va a fluir, pero va a fluir en esa honestidad que uno tenga de que la verdad no me fue muy bien, pero quiero pedirles oración, quiero pedirles que me cubran. Yo hice lo mejor que pude, pero hay que ser honestos, si no, no va a funcionar. Bueno, es re loco porque me hizo pensar también en el momento en que Moisés está, digamos, ¿te acuerdas de ese momento que están luchando? No me acuerdo si no eran los filisteos, creo. Pero Sí, no. que no podía levantar las manos. Exacto, no, que las podía levantar, pero que en un momento estaba tan cansado, pero tan cansado, de que no las podía sostener solas. Sí. Porque imagínate, horas y horas levantando las manos, o sea, si a nosotros nos cuentan 10 minutos. Y estaba 15 viejito, minutos. decía. Ese dato, por ejemplo, no lo sabía. Estaba viejito, cansado y además, digamos, no estaba solo, pero imagínate para una persona grande, sostener las manos horas y horas y horas, para nosotros jóvenes, a veces nos cuesta más de 15 minutos, y estoy exagerando con 15 minutos. Sí. Imagínate para lo que era para Moisés. Sí. Y que decía que tuvieron que ir 2 personas, creo que una fue Aarón. y la otra no sé quién. ¿Josué? No, Josué estaba peleando, estaba luchando. luchando. Ay, no me acuerdo. Pero bueno, sabemos que eran Bueno, dos y eran 2 personas. le pudieron una piedra para que se sentara ahí. Y bueno, y entonces, ¿qué pasó?
le sostuvieron las manos. Y cada vez que las manos estaban levantadas, Iba ganando. iba ganando. Cada vez que las bajaba, iba perdiendo. Y yo creo que esto es una interpretación que de verdad es mía en el sentido de que se me acaba de ocurrir, espero que sea de Dios, que el hecho es que a veces nosotros pensamos que es una batalla física, que es una batalla solamente del cansancio, de algo que se ve, pero también es cierto de que hay muchas batallas que son mentales y que son espirituales, y tal vez si nosotros no podemos levantar las manos, alguien las va a poder levantar por nosotros. Es decir, que cuando oran por nosotros están luchando esa batalla que nosotros no estamos pudiendo luchar, Muy aunque buena. nosotros no podamos verlo. Wow. Entonces, Muy no cierto. sé. Y para eso es importante esto, la humildad y reconocer que uno necesita ayuda. Ahora, ya vamos a hablar ahora desde otro punto de vista, ¿no? Hablamos de buscar el tiempo de Dios y demás. Ahora, algo que es muy importante y también se relaciona mucho con el tema de la excelencia, esto es algo que hablé en el podcast anterior, ¿no? Con respecto a cumplir nuestra responsabilidad. Muchas veces, por querer buscar estos tiempos de intimidad con Dios en adoración, no cumplimos con las cosas que tenemos que hacer. Es como, yo en 3 días tengo que tocar para el domingo la reunión, tengo las canciones. Ok, me voy a poner ya porque quiero tener una excelente relación con Dios, yo me pongo a escucharlas y a tocar y varias horas. No es que esté mal, pero imagínate que tus papás o tus hijos o alguien necesitaba algo que hicieras y no lo hiciste por eso. Dios no va a bendecir ese tiempo de intimidad si no estás siendo responsable con tus obligaciones. O sea, por ejemplo, no sé, tu esposa, tu esposo, tus papás te piden, che, necesito que hagas esto. Y vos dices, dale, lo voy a hacer. Pero por pasar tu tiempo en intimidad con Dios, no terminas cumpliendo nada, tu esposa se pelea con vos, dicen, ¿por qué no hiciste esto, que acá, que lo otro? Y vos Los tuviste... reclamos. Claro, y no termina siendo para bien. Y uno dice, pero yo estoy buscando de Dios. Y Dios dice, no, banca, no me pongas a mí como excusa por no querer cumplir con tus responsabilidades. Bueno, eso pasa muchísimo, que a veces ponemos a Dios como excusa para no hacer las cosas que tendríamos que hacer, que Dios nos está llamando a hacer, porque también pasa eso como que, no sé, hoy me pasó con esto de tener que barrer. A mí no me gusta barrer, honestamente, y mi mamá me pidió, por favor, che, ¿barres? Y yo tenía ganas de desayunar, no tenía ganas de barrer, y le dije, bueno, está bien, mamá. Y a veces y barrí, y no tenía ganas de barrer, pero ¿por qué digo esto? Porque digo, sí, mamá, después barro. ¿Sabes las veces me ha pasado mi mamá? Che, ¿me descolgás la ropa? Sí, me levanto tarde, porque también me levanto tarde, tipo 9 de la mañana. Y mi mamá dice, che, por favor, cuando te despiertes, barré, o sea, cosas importantes de la casa. Y digo, sí, y digo, uy, no adoré a Dios. Y me pongo a adorar a Dios, pongo, digamos, a estar con Él. Estoy, no sé, poner 1 hora porque estoy tranquila, es un día que estoy súper tranquila. Y después digo, uy, me atrasé con todo. Y mi mamá llega y me dice, Tina, no borriste, no pusiste la ropa. Entonces, yo, no, mamá, y tipo, ¿qué excusa estoy poniendo? Digo, podría hacerlo primero, organizar todo y dejarme ese tiempo. Porque obviamente que lo mejor es poder hacer todo esto a la mañana, empezar el día con Dios. Claro, y eso es lo que Pero- hablábamos la otra ¿qué pasada pasa? de levantarse temprano, apartar ese tiempo, entregárselo a Eso te Dios. iba a decir, porque yo me puedo haber levantado en vez de las 9 de la mañana, puedo haber levantado no te digo las 6:30 de la mañana, 8 de la Perfecto. mañana. Ujú. Y tener de 8 a 8:30 o de 8:30 a 9, o sea, media hora, 15 minutos, o sea, y Para empezar el día con Dios, después cumplir las Exactamente. responsabilidades y después de apartar ese tiempo que uno quiere tener. A mi papá le pasaba lo siguiente, y yo siempre me preguntaba por qué a mí eso no me salía. Mi papá cuando salía de su trabajo, directamente terminaba el trabajo, iba a la reunión. Mi papá fue pastor un tiempo y no teníamos músicos y él ponía las canciones en la computadora. Y él llegaba al trabajo y Dios le decía qué canciones tenían que ir, el orden. Le dictaba todo como ta 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 ta. wow. Y cuando él me contaba eso, y Dios se manifestaba de una manera tremenda en las reuniones, con la cosa de la computadora, Sí, con los no. parlantitos y todo. Y cuando me tocó dirigir por primera vez el grupo de adoración, yo quería lo mismo. Digo, Señor, dísame todo, dale. Y ya estaba ahí los sábados, ayunaba o lo que sea. Y digo, Dios, decímelo. Una canción, dos. Y pasaba los días, pasaba, ¿por qué? ¿Por qué no? Y apartaba todo, no hacía nada. Dijo, yo quiero que... Y no pasaba nada. Y en otra ocasión, y esto fue la anécdota que conté en el podcast anterior, que mi papá me habían pedido que haga una cuestión, no tenía tiempo de hacer todo, y dije, ok, cumplo con esta responsabilidad que tengo que hacer, de que esto que me pidieron mis papás, y luego doy esta clase al grupo de adoración. Y cuando di la clase, como comenté en el podcast anterior, el Espíritu Santo me fue guiando todo. Y ahí me cayó la ficha de por qué pasaba eso. Porque cumplí con mis responsabilidades, fui fiel a lo que me pidieron, y luego Dios respaldó lo demás. Entonces cuando me tocó dirigir la siguiente vez, yo ya tenía todas las canciones
porque mis tiempos de intimidad con Dios durante antes, o sea, yo dije, no sé cuándo me toca dirigir, tal vez me toca dirigir en 2 meses. Yo dije, Señor, en mis tiempos de intimidad te pido que por favor me vayas mostrando, pero siendo responsable con las cosas que sí tenía que hacer. Mi papá me pedía algo, ok, lo voy a hacer. ¿Perfecto no soy? No. Si mi mamá está viendo esto, sabe que hay cosas que pude hacer, muchas cosas que hice y algún par que no. Perdón, mamá. Pero el 90% lo hice. No, también esto que creo que es, no irnos al otro extremo. No, tengo que hacer todas estas cosas porque tengo que ser responsable y no pasar tiempo con Dios. Porque también esa es la otra excusa. La idea es ni un extremo ni el otro. Es buscar el equilibrio. Porque a veces uno trata de buscar el equilibrio y creo que el único que te puede dar el equilibrio es el Espíritu Santo. Claro, es buscar las prioridades. De que Dios sea tu prioridad, cumpliendo uno lo que tiene que hacer, pero Dios es tu prioridad. Como que creo que hay una cosa que me dijeron una vez que me gustó mucho, que fue una prédica de Dante Gebel que a mí me quedó muy marcada, que era, todos queremos poner a Dios en primer lugar. Pero el punto es, ¿qué pasa si vos agarrás a Dios y lo pones en el centro de tu vida? Él va a ordenar las prioridades, o sea, porque si está en el centro es porque va a ser el medio de todo, o sea, todo lo que vos hagas, Cristo va a estar en el centro. Entonces, ahí sí se te organizan las prioridades. Yo creo que más que pensarlo como el primero, porque el primero puede cambiar de orden, a veces, tipo, primero tenemos una idea y después decimos, no, pero esto tengo que hacerlo primero de todo. En cambio, si buscamos algo céntrico en nuestras vidas y Él está en el centro, Dios va a ordenar todo lo demás. Exactamente. Ahora, hay algo que a mí sí me interesa, y esto es en lo personal algo que yo le agradezco mucho, ¿no? Muchos decían que cuando uno realmente pasa estos tiempos de intimidad donde se quebranta ante Dios y pasa ese tiempo realmente lindo, uno empieza a ser como más consciente de su presencia y de qué es lo que les gusta al Espíritu Santo y qué es lo que no. Por eso dicen, no entristezcan al Espíritu Santo. Y cuando uno pasa esos tiempos con Dios donde se entrega, empieza a ver qué cosas le gusta al Espíritu Santo y qué no. Un ejemplo muy sencillo. Yo a veces pasaba tiempo de oración en mi casa, orando de una manera tremenda, y de repente, aprovechando que sentía ese fuego y ese poder, era, Señor, yo te pido por mis sueños que se cumplan, lo que sea, y de repente ese poder, todo eso que sentía, se iba. Sí, y yo como, sé que el Espíritu Santo no se va, estaba dentro mío, pero estaba esa sensación de como que había desaparecido. ¿Y era por qué? Porque había entristecido el Espíritu Santo. Yo estaba adorando a Dios, exaltándolo, diciéndole qué grande que es Él, y de repente, ¡puf!, se iba. Sí, como entonces, que esta es mi oportunidad. Señor, ya que te tengo acá, te pregunto. Exacto, y Dios es como... Estabas tan bien, amigo. Sí, exactamente. Entonces, Dios me ha permitido en esta cuestión ser cada vez más consciente de cuando el Espíritu Santo está entristecido. Y yo he notado mucho a veces en el grupo de adoración, cuando estábamos adorando y de repente las cosas cambian. O sea, pasa un montón de veces. Pero, por ejemplo, ¿qué muchas veces impide en el grupo que la alabanza algo se derrame? Son los pleitos, los conflictos, los celos. Es algo que sucede mucho. Y este es el siguiente punto que quiero aclarar. El tema de los celos y el ego. En el ámbito de la adoración, eso es muy complicado y eso es muy fuerte. ¿Por qué? Porque están los halagos, lo hiciste bien, lo hiciste mal, o yo lo habría hecho mejor, los celos, los todo. ¿Viste la palabra que el que tiene algo contra su hermano, que vaya y lo hable, lo aclare? Primero privado. Si tu hermano te hizo algo malo, dices, che, esto que hiciste no me gustó. ¿Qué hacemos mucho? No lo guardamos, ni siquiera se lo decimos a Dios. Primero es entregárselo a Dios, pedirle sabiduría, y si Dios te dice, anda y hablalo, che, mira, ¿sabes qué? Mira, esta taza no me gustó. ¿Por qué me hiciste el té en esa taza? Claro, exacto. Doy un ejemplo muy light, ¿no? Pero todos sabemos a qué me estoy refiriendo. Si te enojabas, ¿no? Por eso estamos en un problema, amigo. Obvio. Como que aclaremos. Obvio. Entonces es muy importante pasar tiempo en oración, tiempo en ayuno, bajando el ego, bajando el orgullo. Yo toco la flauta traversa. Es un instrumento bastante peculiar para dentro del contexto de adoración. Algunos van a decir, en mi iglesia hay uno. Felicitaciones. Dentro de lo que yo conozco es muy raro que haya. ¿En mi iglesia hay una? Sí, ¿viste? Por eso digo. Pero es algo dentro del todo peculiar. Entonces yo sé que si toco en el grupo en algún grupo nuevo que me inviten, va a resaltar. Y muchos me van a decir, che, qué tremendo que sonó la flauta, o qué lindo que tocaste, o esto o lo otro. Para mí me diario vivir y yo estoy re tranquilo. No en el ego de qué grosso que lo hice, sino en el sentido de que sé que es algo peculiar y que a la gente le va a llamar la atención. Sí. Entonces yo simplemente, como comenté en el podcast de Excelencia, dije, yo doy gracias, muchísimas gracias, y sigo para adelante. Y después, en mi tiempo de intimidad con Dios, le entrego todo lo que la gente me haya dicho para que no les crezca el ego. Pero a veces he notado miradas de otros miembros del grupo de oración, de
de algunas veces de que he participado en varios, así que ninguno se sienta tocado pensando que estoy hablando de ellos. No estoy hablando de justo del que fui el otro. Sí, exacto, no fue algo de la En la semana fecha pasada. de... Claro, exacto. Pero he notado que de repente hay una mirada, porque dicen, che, qué lindo que tocaste la flauta, lo que sea. Y de repente está otro de ahí, al lado, otro del miembro de oración. Y dicen, ah, sí, vos también, muy lindo. Como para que no se sienta mal la otra persona, le dicen algo. Y yo estaba como cuando la profesora de la escuela te dice, ven, aprendan de él que sí hizo la tarea. Entonces es como que vos decís, Pará, no me quemes. básicamente. Entonces, no, es tremendo. Oren mucho. Si están en el ministerio, por favor, oren mucho entregándole los celos, el odio, el rencor, el ego. Por favor, eso. Y también el hecho de que creo que es algo muy lindo y creo que es una prueba para todos los cristianos de, digamos, el versículo que también decía Pablo, o sea, si uno está contento, todos estén contentos. Si uno está triste, estén todos tristes con él. Pero si uno está contento, póngase contento por su hermano. Y creo que a veces nos toca el ego, nos toca la envidia. Totalmente es como lo escuchamos ayer en la prédica de jóvenes que tuvimos, diciendo, no sé, alguien se compra un auto nuevo. Es como, ¡ay, qué lindo auto! ¡Buenísimo! Claro. Como por dentro decís, ¿por qué vos tenés auto y yo no? ¿Por qué? Claro, dos guitarristas que tocan y uno se compra una guitarra de marca y vos decís, Yo quiero esa guitarra. Está muy linda tu guitarra. Pero es cierto que es un trabajo que creo que cuando te pasa eso hay que entregárselo a Dios, pero también es un proceso porque la carne nos tira. Y está bueno ponerse contentos por los demás. Y a veces es cierto, alguien te va a superar o vos vas a superar a alguien, o van a estar por iguales, o alguien va a resaltar más que en otros lugares. Pero eso es algo normal y que creo que está bueno. Y justo me hizo pensar al hecho de cuando que habíamos hablado en un momento sobre el tema de estar tristes o estar felices, y que creo que cuanto más tristes estamos, a veces más nos acercamos a Dios, porque más necesitamos su presencia. Y cuando estamos contentos es como, ay Señor, gracias, bueno, sigo con mi vida. Y me hizo acordar al versículo de Santiago que dice, ¿están contentos? Canten una alabanza. ¿Están tristes? Oren. Oren. Como que te la hace muy corta, ¿viste? listo. ¿Estás feliz? Cantate una alabanza. Sí, exalta a Dios. Al fin y al cabo, la alabanza tiene que ver con la exaltación a Dios, ¿viste? Ya terminando con esta primera mitad de toda esta parte, digamos, espiritual, ahora quiero abarcar a la parte técnica, ¿no? Para los que están dentro de este ministerio de alabanza. Ok. Obviamente sabemos que todo es espiritual, todo lo que hagan, háganlo como para el Señor. Pero ahora quiero enfocarme en lo técnico. Hay 3 cosas muy obvias que todo músico y cantante tiene que hacer si está en un ministerio de la alabanza. Ok. El primero es muy obvio. Escuchar las canciones que van a ensayar. Esa no me la esperaba. Esa como parece muy obvia, pero llevar a la práctica no lo hacen tan obvio. ¿Por qué? Por 2 cuestiones. Cuando son nuevas, sí, uno lo va a escuchar. A algunos que pasa que no. Me ha pasado que X músico me codea. Che, ¿cuál es la velocidad de esta canción? ¿Cómo es? Y yo, che, pasaron las canciones hace 4 días. O sea, tuviste 4 días. No tuve tiempo. A mí me salta... 3 minutos. Sí. 3 minutos. Exacto. Yo en una ocasión lo dije así, siempre lo lengua. Che, cuando vas al baño más o menos a hacer del 2, tenés más o menos uno va 1 o 2 veces al día. Y ahí tenés de 10 a 15 minutos dependiendo cuánto tarde cada uno, salvo que vaya muy rápido. Tenés tiempo para escucharte al menos una canción. O cuando vas con el auto a algún lado, o los auriculares en el colectivo. Me pasó con X músico que cuando estaba yendo para la iglesia, él me alcanzó en el auto. Y se puso a escuchar las canciones en el auto ahí. Dice, sí, pero no es que no tuve tiempo para escucharlo, entonces me pongo a escucharlas en el auto ahora. Y a mí me salió, yo soy en estas ocasiones a veces me cuesta cerrar la boca. Y yo le dije, che, pero si las puedes escuchar en el auto y estuviste trabajando, vas con tu auto siempre todos los días al trabajo, ¿por qué no las escuchaste ese día en el auto? Se quedó callado. Un amigo, Lili. Sí. Un amigo. ¿Vos querés Soy un todo. amigo? Elías, acá tenemos. Exacto. También creo que volvemos al tema de no tuve el tiempo suficiente para sentarme y estar solo con la canción. A veces también es cierto de que o pasan 2 cosas. O sea, o tuviste el tiempo de estar solo con la canción, pero pasaste 2 horas en TikTok, que puede pasar, o 2 horas en YouTube Music, tipo, o viste los reels de YouTube. Sí, que a mí me pasa muchísimo eso también, tipo, uy, che, tengo que hacer esto. Y tal vez empiezo con un reel de YouTube y después termino 1 hora diciendo, Señor, ¿por qué perdí 1 hora de mi vida viendo reels de YouTube de perritos? O sea, tipo... Pero decís, ¿de verdad tenías que haber gastado 1 hora de tu tiempo viendo esto? Cuando tenías otra responsabilidad para hacer. Sí. Como te dije, o sea, a veces pasa de que perdés mucho tiempo cuando tenés responsabilidades que cumplir, pero tampoco está mal a veces tener tu tiempo de ocio. Pero la pregunta que yo me puedo hacer es,
O sea, ¿cuánto es tu tiempo de ocio y en qué momento? Porque tampoco es sano decir, no, tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro y no Claro, aflojo la terminás- cabeza. Terminás quemado. Sí. Está bueno tener tu tiempo de ocio, pero cuando ya hayas cumplido tus responsabilidades. Exactamente. Y si ves que tus responsabilidades te están explotando, está bien tener también tu tiempo de ocio, pero tampoco abusando. Claro. O tener tu tiempo de intimidad con Dios, porque eso es lo que te va a ordenar Ordenar. todo y te va a bajar todo. Exactamente. Yo puedo mirar una película de 2 horas y más o menos no es que me estoy relajando, estoy esquivando mis responsabilidades, pero termino la película y vuelve el estrés. En cambio, entregándole mi tiempo a Dios, es como que baja el estrés, pero me ayuda a seguir, ¿no? Eso es cierto también. Pero ahora hay otra cosa por la cual la gente a veces no escucha las canciones. Estamos ahí hoy hablando de las canciones nuevas. Pero hay otra cuestión. Muchas veces cuando la canción es conocida, uno no la escucha. Porque dice, ya la conozco. Y a veces no hay mala intención. Pero muchas veces es orgullo. Subestimamos las canciones que ya tocamos. O nos sobreestimamos a nosotros mismos y decimos, a mí me va a salir, ya la toqué antes. Esto me ha pasado muchas veces. Ya me lo han dicho no sé cuántas veces en cuántos grupos de oración. Esta ya la hicimos, no sé que no pasa nada. Pero han habido cada debate. En una ocasión estaban todos debatiendo sobre si la canción era rápida o si era lenta. Sí. Y yo dije, escúchenla, porque yo las había escuchado. La batería iba a todo el palo, era como ta, 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 ta. Y la voz era lenta y pasaba encima de la batería, pero la batería iba a todo palo. Sí. Y no entendían cuál era el carácter de la canción, estaban discutiendo, y era una que habían hecho varias veces. ¿Pero por qué pasó? Porque no la escucharon, porque ya dijeron que ya la habían hecho. La habían hecho hace como 3 meses. A ver, entiendo si es una canción que la estás haciendo todas las semanas, venís 4 semanas haciéndola seguido, ya la tenés perfectita memorizada, es una cuestión. Pero a veces no está mal igualmente escucharla. A veces Dios te puede mostrar algo como, mira este detallito, esto musical está lindo, Sí. puedes aprender a hacer esto, o puedes hacer lo otro. Se trata de bajar el orgullo, de decirlo, no, está bien, no me sé todo. No es que porque haberla tocado 10 veces ya la tengo. Siempre Es se cierto. puede seguir aprendiendo, siempre se puede seguir mejorando, siempre se puede seguir aprendiendo algo nuevo. Me hace acordar los videitos eso de, tipo, viste, como los distintos niveles de cómo tocar una canción, como la de, no sé, se me hace acordar la de Pirata del Caribe, la de, que era como, con un instrumento, Ah, era como, vos sí. sabés de qué estoy hablando, Sí, sí, que era sí. como, creo que el violín era como, taran, tan, 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 Y de repente le meten una etapa y de era como, detalle. segunda etapa era taratán, tan, taratán, tan, taratán, tan, tan, tercera etapa taratán, tan, y era con arreglos taratán, tan, taratán, y así como Claro. y es re interesante porque te das cuenta de que dice como principiante, medio, avanzado, extremo, decía, ¿viste? Y era como muy gracioso porque era una cosa que vos decís, che, hay un cambio atrás, hay una cosa que se nota de que hubo práctica, hubo perfeccionamiento y hasta también para los oídos. O sea, no digo que mientras mejor se toca, más alabas a Dios porque eso es una mentira, pero es cierto que te invita también el hecho de escuchar linda música y que esté bien tocada. Tal vez estás orando, pero escuchás un instrumento que se te va a otro lado y es como que te desvía un poco. Tal vez o no sé, cuando están cantando y de la nada desafinan y es como, pará, espera, tengo que volver. Porque uno presta, aunque no quiera, presta atención. Totalmente. Y esto va, no sé si estás leyendo los apuntes con el No, siguiente la punto. verdad que no, esta vez no lo vi. Bueno, porque va justo con el siguiente. Dijimos, son 3 cosas importantes que tiene que hacer un músico en lo técnico. La primera es escuchar las canciones. La segunda es muy obvio, es practicar, lo que vos decís. Y es muy, muy importante que tanto un músico como un cantante practique. Porque muchas veces está la confianza de que porque ya la tocó no la practica. O incluso si es nueva, y eso es tremendo. O sea, si es algo nuevo, no escucharla y no practicarlo, a ver cómo es la cuestión, a ver qué puedo meter, qué detalle puedo meter, qué no puedo meter. Lo he visto en muchos grupos de oración y algunos en el que he estado y hay otros que no. Y he preguntado y me dicen pasa lo mismo. Utilizan el momento donde todos se juntan a ensamblar para practicar. Y el ensayo en vez de durar 40 minutos, 1 hora, termina durando 2 horas, 3 horas. Porque no es ensamblar, es practicar. Y eso es completamente una falta de respeto para el resto de los que sí habrán practicado. Si ninguno practica, bueno, se faltan el respeto mutuamente, pero... Como la etapa de práctica, digamos. Claro, mientras más pase uno tiempo practicando por su cuenta, practicando las partes, haciendo todo lo que uno le corresponde hacer, el ensayo grupal es más breve. Y eso es respetar el horario de los demás. Sí. Y eso es, para mí eso es muy fundamental. Un ensayo no tendría que durar más de 2 horas. No tiene que durar más de 2 horas. Y si dura, bueno, pongan un break, un descanso, coman algo. Porque literalmente después, si no, uno en la cabeza queda quemado, está con la siguiente canción y en vez de estar adorando, está como... Estamos repitiendo esto 4 veces porque X músico no le salió la parte. O porque el cantante no sacó el tono. Hay un montón de cuestiones involucradas, ¿no? Y a mí me parece algo re interesante que se me surge como pregunta también, Sí. el tema de
cuando vos practicás, porque tal vez de todos los que van, practican 2. Pero creo que también es importante saber para qué estás practicando, porque tal vez, no, yo practico para que me quede perfecto y que vean todos cómo practiqué y mirá qué lindo que me sale, hermoso. Y es cierto que tal vez el ego toca como diciendo, che, me toqué re bien. Y si la práctica, ¿viste? Se nota como sobresalgo. Pero mi pregunta es, porque yo estoy en la adoración, es cómo, no sé si sigue con el siguiente tema o si querés verlo para más adelante, pero ¿qué pasa eso con la práctica cuando te das cuenta que vos estás un poco mejor digamos, que la media del resto? ¿Y cómo haces como para bajar? O por el hecho de decir, ok, ¿cómo haces para bajar tu nivel? Si lo estás haciendo para Dios, bueno, ya es otro aspecto porque lo estás haciendo para Dios. Y bueno, bajar tu nivel en el sentido, ok, me acoplo, veo cómo hago. O si no, cuando te das cuenta y que tu ego te va a ganar y sí, mira lo que practiqué, te hago un solazo así, porque sí, que no te lo pueden negar el solo porque te queda muy bien. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Pero ¿cómo es que se puede trabajar eso, digamos? ¿O cómo lo vivís vos? En lo personal, sí, es algo que es medio raro decirlo, pero es algo con lo que a veces en personal lo lucho, porque yo reconozco, o sea, yo he estudiado una carrera de composición, he estudiado la carrera del instrumento, no me he especializado en el instrumento, tengo los conocimientos. Y me ha tocado estar con músicos que no los tienen, con cantantes que no te saben qué es un acorde o que es una nota musical. O sea, es como que sí te saben eso, te saben algo del tono, bueno, en sol. Y bueno, ¿y por qué no puede ser en vez de en sol menor, en sol mayor? Y yo, ¿qué? Y claro, para algunos que no sea músico es como, no hay nada. Bueno, pero por uno ejemplo, que tiene... yo no entiendo esas cosas mucho. Claro. Algo entiendo ahora que empecé a practicar piano, pero yo antes vos me hablabas de sol mayor, sol menor, yo tipo, no sé, que se escribe con mayúscula. Claro. Claro. Entonces, yo reconozco, y esto va justo también para un punto que vamos a hacerlo más para el final, y lo vamos a aclarar ahí con más detalle, pero primero es obviamente entregarle el ego, todo esto, al Señor siendo Señor. Si yo tengo estos conocimientos, ha sido por gracia tuya. O sea, si yo tengo la habilidad y he tenido el tiempo de practicar, es porque Dios en su misericordia me ha permitido estudiar, Dios en su misericordia me ha dado la fuerza, la energía, lo económico me ha rendido para poder ir a estudiar, y cuando incluso no tenía algo, y esto lo dejo como un paréntesis, había días que yo estaba estudiando, no tenía para comer, oraba y aparecía la vecina y decía, che, mira, me sobró un plato de guiso, ¿querés comer? O sea, siempre estuvo la provisión de Dios. Si yo pude estudiar fue gracias a Él y únicamente a Él, ¿no? Amén. Entonces, en gran parte es entender que todo viene de Él y es para Él. Si uno tiene más que el otro porque pudo estudiar más, es reconocer que vino de Él. Eso es por un lado. Por otro lado, hay otras cosas más, pero lo dejaremos para el final. Entonces, en resumen, es muy importante poder practicar, ¿no? Y que para respetar el tiempo de los demás. Y va ligado al último punto, del ser puntuales. También lo hablamos en el anterior, pero son cosas un tema como... con la puntualidad, amigo, me parece. Sí. Sí. Sí, es algo que yo en lo personal noto mucho. Por ejemplo, y esto es algo que me pasa literalmente con algunos grupos de alabanza en el que he participado, es el ensayo es a las 8, X personas llega siempre a 8:15. Bueno, vamos a hacer el ensayo ahora a las 9. Cae 9:15. El ensayo es a las 7, 7:15. Y vos decís, no podés hacerlo siempre. O sea, si es por tu cuestión laboral, está bien. Vos salís a las 9, el ensayo es a las 9. Vos salís de tu trabajo a las 9, obviamente vas a llegar tarde. Se reentiende. Pero si vos podés, ¿por qué siempre es menospreciar el horario de los demás, de los que sí llegan puntuales? Bueno, yo creo que ahí te voy a hacer la pregunta que creo que la habíamos hablado un poco ayer. ¿Qué significa ser puntual en específico para alguien que está digamos, en la adoración? Fácil. Si el ensayo es a las 9... el músico tiene que llegar al menos, mínimamente 15 minutos antes para armar su instrumento, preparar, calentar y pegar un repaso, revisar el sonido. Muchas veces pasa con los cantantes que dicen, bueno, yo no tengo instrumento, yo caigo a las 9. Y no, tenés que preparar tu voz. Tu voz también se tiene que calentar. Hay que hacer ejercicio. Y esto es algo que yo expliqué muchísimo a un grupo de alabanza. Después me di cuenta que no venía de mí, tenía que entregárselo a Dios, era una cuestión mía y era entregar y en oración. Y lo empezaron a hacer con el tiempo y fue realmente un gran milagro de Dios y se nota la mejoría. Yo noto mucho ahora que calientan las voces, que practican y yo digo, che, ¿te das cuenta que ahora estás afinando mucho más? ¿Te das cuenta? Y es importante que una voz cuando llegue, caliente. Yo he visto un meme de Instagram que decía los músicos ahí preparando los instrumentos y los cantantes ahí todos charlando. Y yo comenté y dije, ¿por qué están charlando? Tienen que calentar la voz, tienen que practicar, tienen que repasar sus partes, revisar el tono, tienen que hacer ejercicios vocales. Hay ejercicios en YouTube, en Spotify, hay audios, hay podcasts sobre esto. Sí. Tenés un montonazo de herramientas para practicar la voz. Hay gente que está preparada, puedes tomar alguna clase gratuita o en conjunto, o pagarte al menos un par de clases para tener lo básico sobre cómo calentar la voz. Y eso es importantísimo. Entonces, si tal vez son 30 minutos de calentamiento,
vas a tener que caer 8:30 al ensayo de las 9 para calentar tu voz, o calentar en tu casa y caer 9 menos 5, pero con la voz preparada. Eso es muy importante. Ahora, lo mismo, si uno no tiene tiempo, ¿no? Supongamos tanto un músico como un cantante, ¿no? Yo como músico, como flautista, yo no puedo tocar simplemente acordes y acompañar y vengo bien. Mis ¿Así partes... no se toca? no me permite, como por ejemplo la guitarra, digo, bueno, hago algunos arreglos puntuales o simplemente toco acordes si no me esté muy bien la canción. Mi parte casi siempre son hacer cosas individuales como partes instrumentales específicas o complementos, y es algo que sí o sí tengo que practicar. Si no pude practicar en la semana Sí. y no pude estar en el ensayo, por ejemplo, Sí. no voy a caer el domingo sin nada preparado. Yo no me siento cómodo porque sé que voy a hacer de tropiezo para el resto. Yo voy a intentar tocar una parte instrumental que yo recordaba la canción, pero como ellos no estuvieron conmigo, la habrán salteado. Me ha pasado. Entonces yo lo voy a tocar y ellos vuelven a entrar a la voz. Y entorpecí el resto, un par se distrajeron, que esto, que lo otro, y estaba haciendo de tropiezo. Yo por esa misma razón no me gusta estar si no he podido practicar. La única excepción es que Dios me diga, quiero que estés. Porque si Dios me lo dice, ok, hay de mí si no lo hago. Hay de mí si no lo hago. Ay, de mí si no lo hago. Entonces yo sé que Él me va a respaldar y va a pasar. Hubo un caso donde me invitaron a un evento, me invitaron de otra iglesia a tocar y fue hermosísimo. ¿Eso fue donde Bariloche? Sí, exactamente, en un evento. Y yo cuando me sumé con ellos a la práctica, habré practicado la mitad de los temas. La otra mitad no los pude practicar porque simplemente ellos fue el ensayo corto. Ellos ya venían practicándolo y yo me sumé para ese último ensayo. Sí. Me invitaron ahí. Y no tenía todos. Pero mis intenciones fueron las correctas. Yo había escuchado las canciones, las conocía, sabía qué cosas tocar. Y pasaron un par de cuestiones más que me ayudaron. La O sea, primera... te preparaste. Claro, exactamente. Lo que pude hacer, yo sí lo hice. Cuando ensayé con ellos no pude ensayar todos los temas. Pero sí pregunté varias cuestiones que fueron importantes. Me habían dicho que por un lado me daban libertad de tocar entre canciones. Me dijeron, ¿vos entre canciones? Libertad. Había una persona que tenía el famoso talkback o el microfonito que hablaba diciendo cuándo iba la siguiente canción y tiraba los acordes ahí. O sea, diciendo, tiraba, vamos en tal canción y vamos a hacer tales acordes, ¿no? Los tiraba al inicio. Entonces yo ya sabía la canción, tenía unos acordes. La parte técnica lo tenía resuelto. Dios me estaba cubriendo de una manera tremenda. O sea, yo estaba entre canción y canción y yo tenía una melodía en la cabeza y la replicaba. Y el Espíritu Santo me tiraba otra y yo iba ahí. O sea, me iba dictando y iba tocando. Pero yo hice mi parte de ir estudiando y lo que se pueda. En ese caso está bien si no las podido preparar todo, pero vos hiciste tu parte y si el resto, Dios respalda. Pero uno tiene que hacer su parte. Bueno, yo creo que también es importante con lo que vos estás diciendo de estar preparado, no solamente si ya estás en el grupo de alabanza, porque uno nunca sabe cuándo Dios lo va a levantar. Y creo que, no sé, si alguien está orando acá para estar en el grupo de alabanza, es como, Señor, yo quiero estar en el grupo de alabanza, Señor, yo quiero estar en el grupo de alabanza. Se te va a abrir la puerta, pero si vos no estás preparado, no estás aprendiendo un instrumento, no estás calentando tu voz, no estás mejorando, digamos, sea si tocas un instrumento o si es tu voz el instrumento, cuando te llegue la oportunidad de decir, quiero participar, pero ¿estuviste entrenándote para cuando Dios te abre esa puerta? Porque en mi caso, yo he hecho canto hace muchos años y yo cuando volví a ir a la iglesia y cuando volví a congregarme, me surgió el deseo de, quiero cantar. Yo le decía, Señor, quiero estar. Y Dios me hizo entender por un proceso que todavía no estaba lista. Pero no estaba lista por el tema de mi ego. Porque... ¿qué pasaba? Yo sentía, y el Espíritu Santo me mostró de que, vos no estás preparado todavía porque tenés que trabajar el ego, o sea, porque vos te vas a subir y no lo vas a hacer para mí, lo vas a hacer para tu gloria. Claro. Y a mí me redolió que me dijese eso, pero yo le dije, bueno, Señor, tenés razón, o sea, fui honesta con Dios y le dije, tenés completa la razón. Y me pasó que estando en la casa de una amiga de ella, estábamos hablando, y no me acuerdo cómo surgió, y me dice, ay, qué linda voz que tenés. Y no me acuerdo cómo surgió la charla que me dice... sí, pero vos cantás o algo así. Yo le dije, sí, canto, pero... o sea, como que si estaba en el grupo de alabanza. Yo le dije, no. Y me dice, no, porque yo sé, le dije, honestamente, le digo, yo sé que no estoy preparada todavía. Y me dice, wow, me dice, qué humilde de tu parte. Y yo creo que, me dice, como que algo así me dijo, como que a Dios le gusta esa humildad de tu parte. Y yo tipo, ¿en serio? Sí, porque si vos te estás dando cuenta de que vos no estás lista y que recibiste esa información del Espíritu Santo y la aceptás, Dios te va a preparar. Y aquí voy con toda esta anécdota. Yo seguí preparándome porque dije, bueno, canto, me gusta, empecé a cantar alabanzas, empecé en mi cuarto, en mi tiempo, me empecé a preparar con piano porque el piano me acompaña para el canto.
Y yo seguía orándole a Dios, Señor, preparame, Señor, preparame. Y yo sentía que todavía no estaba lista, pero en un momento me pasó de que en la iglesia de Villa, cuando me mudé para Villa, que también dijeron, ay, qué linda voz que tenés, bla, bla, bla. Yo tipo, sí, muy tímida, porque todavía como que no estaba pensando en eso. Y un día, no me acuerdo cómo fue, de que justo la chica que tenía que cantar no podía. Fue como llegué y me dijeron, che, vos escuchame, ¿estás para cantar hoy? Y le digo, ¿cómo? Y me dice, sí, porque la chica que tiene que venir a cantar y no puede venir y necesitamos a alguien que guíe con la voz, porque si no, tocar va a ser un poco complicado. Yo tipo, bueno... Y oramos, y lo entregué a Dios, porque yo me emocioné cuando me dijeron eso. Yo dije, sí, ¿cómo? Aclaro, no el domingo, sino en la reunión de jóvenes. Y cuando me tocó eso, me surgió y lo hice y me encantó. Y yo se lo agradecí tanto a Dios por ese momento. Y también otro momento en el cual yo no soy una eximia tocando el piano, toco un poco. ¿Y pudiste tocar el piano con nosotros también? Y pude también tocar el piano, pero también que fue... de la nada, porque tu hermana que toca el piano, digamos, le mandamos un enorme saludo, Dara, si nos estás escuchando, un abrazo enorme. Y dijo, che, ¿quién toca el piano acá? Y creo que fue Val la que dijo, Agos toca el piano. Y yo tipo, y tuve muy poco tiempo para practicar y yo estaba muy nerviosa porque dije, no practiqué nada. Y se lo entregué a Dios y le dije, Señor, te entrego, porque si vos sabes por qué no me diste tanto tiempo para practicar. Y surgió, ¿salió perfecto? No salió perfecto, pero Dios me dio la oportunidad para poder hacerlo. Y después seguí entrenándome. Pero entonces yo creo que también esto que vos decís es clave, que si uno todavía no está, hay que estar siempre preparados para cuando esa oportunidad llegue, porque había un profesor mío de teatro que decía esta frase, tipo, todos se quejan de las puertas cerradas, pero cuando se les abre la puerta se quejan de que no están preparados para abrir, para entrar en esa puerta. Entonces la pregunta es, ¿estamos dejando no solamente que Dios abre esas puertas, sino que nosotros estamos preparados para pasar por esa puerta? Es así, es muy así. Y está muy buenísimo esto que decís, porque literalmente da el cierre. Estaba mirando por el tema del tiempo para que no sea un podcast muy largo. Estaba pensando en dividirlo, así que si les parece bien, voy a comentar algo para cerrar. Porque ya que estábamos hablando más que nada sobre los integrantes, ¿no?, del grupo de alabanza y adoración, quiero hablar como siguiente punto y va a quedar para la siguiente semana con respecto a las personas que dirigen y pastorean este grupo. Y así que esto lo dejaremos como un podcast aparte. Pero justo de esto que vos decís me viene re bien para esto que quería decir. Y es lo siguiente, me ha pasado algo con respecto a los cantantes. Muchas veces un cantante no practicó las canciones, no estuvo en el ensayo y se quiere sumar al domingo a cantar. Y de mi parte es como no lo sugeriría, no lo recomendaría. Porque a veces uno dice, bueno, yo no toco un instrumento, si voy es normal, no pasa nada. Pero por esa misma razón nos ha sucedido de que entre dos secciones de una canción viene una parte instrumental específica, la persona que no estuvo en el ensayo no lo sabía y se mete a cantar ahí. Y como que quedó como, y te exalta, y quedó raro. O no, claro, o en otras ocasiones las cantantes o los cantantes no, lo siguen y vos decís, ay no, y se entropece y hay un par de tropiezos y es como, bueno, no pasa nada. Es como, no, esas cuestiones hay que evitarlas. Entonces, uno no porque no toque un instrumento significa que puede escapar del tiempo de ensayo y práctica. Dejo esta pregunta pensando para que cada cantante la piense, ¿no? Si no estuviste en el ensayo y querés cantar el domingo, alabando a Dios, porque decís, porque esta es típica, ¿no?, de decir, no, yo quiero alabar, adorar y exaltar, quiero estar arriba en el púlpito para alabarlo. Pero también puedes hacerlo abajo. Si no practicaste y querés estar arriba, ¿no será que es tu ego de querer estar arriba y que te vean estar arriba? Porque si uno lo quiere alabar, exaltar, puede hacerlo tranquilamente estando abajo. Obviamente, yo con mi instrumento me es medio difícil. Digo, aunque no esté en el ensayo, lo voy a hacer el domingo abajo. No me voy a quedar ahí al lado, voy a estar chocando el hermano que está a la derecha, ¿no? Encima que se escucha, ¿viste? Claro, es como que... como de disimularlo un poco. No hay. Y está raro, ¿no? Pero en esos casos, si yo no practiqué, digo, bueno, está bien, me quedo abajo y canto y alabo y adoro al Señor. Esto es algo que siempre hacen énfasis, de estar con la misma emoción estando arriba que estando abajo. Es algo que siempre se dice, ¿no? Pero con respecto a esto hay que pensar si este es el ego de querer estar arriba. Porque digo, no ensayé, pero quiero estar alabando al Señor. Podés hacerlo abajo. Yo creo que hay muchas aristas a eso. Por ejemplo, el hecho de no llegar a ir al ensayo por tal y tal motivo. Pero si se repite continuamente es porque creo que hay un tema de ego, podría llegar a ser.
Pero si vos me decís, mira, practicaste todos los domingos, pediste que te manden una grabación, yo creo que también pasa por la intención de la persona de por qué no puede. Exactamente, de querer prepararse y hacerlo correctamente. Pero está esa sensación de menosprecio. Menosprecio a los que practicaron, menosprecio a hacer las cosas con excelencia, hacerlas bien, diciendo, nah, ¿sabes qué? Traen que yo canto, sí, la conozco, sí. Y salen las cosas mal. Pero es por esa actitud de sobreestimarse y de subestimar. Y eso es ego. En ese caso en particular lo digo. Sí. Por eso lo planteo como para que cada uno lo piense del por qué es el motivo que toca el instrumento y canta cuando está arriba. O también la vos otra dijiste. chance, sí, exactamente, también la chance de no hay otra opción, no hay nadie más. Vaya o no vaya al ensayo, yo tengo que ir a tocar. Claro, y no. Porque muchas veces pasan. Son polémicas estas decisiones. Claro, exacto. Y muchas cosas les corresponde al que dirige el grupo, el que está pastoreándolo, decirle a este músico si sí o si no. Y se debe a un montón de aristas. Pero lo vamos a ver en el siguiente podcast para no hacerlo mucho más largo. Así que si les parece, oremos con respecto a este segundo podcast. Mi invitación para todos los que están participando en el Ministerio de Adoración es, primero, que analicen obviamente si Dios los llamó, como comentaba Agustina, si es el tiempo, si no es el tiempo, si es el ego, que revean qué cosas están luchando. Y si ya están adentro, por favor hagan las cosas bien, escuchen las canciones, practíquenlas, pasen tiempo con el Señor. Son cosas que parecerían obvias, pero a veces con la semana a semana uno empieza a dejar. Y después uno se empieza a sentir mal, deja de disfrutar, estar en el grupo de alabanza, le empieza a pasar mal y empiezan a pasar muchas otras cosas. Sumado a los pleitos con los hermanos, los celos. Sí. Así que principal, es muy obvio, primero es pasar tiempo con el Señor. Creo que estar en un ministerio así, sea el ministerio que sea, Exactamente. tendría que darnos el fruto del Espíritu y darnos cada vez más paciencia, más vanidad, más mansedumbre, más templanza, más fe, más amor. Y tal vez, a veces por estar en un ministerio que no tenemos que estar o no es el momento, o tal vez Dios nos llamó, pero no estamos haciéndolo para Él, sino para nuestra propia gloria, porque tal vez Dios nos llamó para estar ahí, pero lo transformamos, tenemos más frutos de la carne. Y eso es re loco, porque queremos acercarnos a Dios, y mientras más creemos acercarnos a Dios, para la gente que no ve, lo puse entre comillas, más nos acercamos o más estamos en un ministerio, más fruto de la carne generamos que el fruto del Espíritu. Y creo que cuando empieza a pasar eso decís, apa, esto. No estoy diciendo que Dios no te esté mandando o no te esté llamando a estar o no te esté llevando a estar ahí, pero entender dónde estás en tu relación con Dios y para qué lo estás haciendo. Y, digamos, para qué lo estás haciendo y qué frutos o qué fruto está dando. Exactamente. Muy, muy bueno. Y con esto cerramos, así que una pequeña oración. Dale. Señor, te entregamos este segundo podcast que hemos hecho. Te damos gracias por el privilegio, porque esto no es nada más que un privilegio que nos das para poder grabar esto, que realmente le llegue a las personas necesarias a las cuales les tiene que llegar. Y te pido, Señor, por la persona que estará mirando esto, sea a través de la plataforma que sea, que lo estará mirando. Te pido por su vida, Señor. Si vos lo has llamado a estar dentro de este ministerio, o si ya está en este ministerio, te pedimos realmente que le des valentía para hacer las cosas que tenga que hacer, que lo ayudes a administrar sus tiempos para que poder tener tiempo contigo, para poder tener tiempo para practicar, y que realmente puedas guiarlo, Señor, a hacer tu voluntad, no a la suya, no a la del resto del grupo de alabanza, ni la de sus líderes, ni de sus pastores, Señor. Que ayúdalo a cumplir a esta persona tu voluntad, Señor, para su vida. Que realmente se pueda rendir su propia voluntad, rendir a la tuya, Señor. Te entregamos este segundo podcast y que le llegue a las personas a las cuales tengan que llegar. Los bendecimos en gran manera. En el nombre de Jesús. Amén. Y con esto cerramos el segundo podcast. Nos vemos, niños. Bueno, no sé si seguiremos trabajando juntos, pero bueno, en los siguientes podcasts, así que... Eso seguro. Así que haremos nosotros una pequeña pausa y si vemos que tenemos tiempo, hacemos la segunda parte y si no, será otro día. Nos vemos, niños.